todos. Es un placer contar con su presencia. La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación y la editorial Unimagdalena, les da la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Espacios de Encierro, Detención y Castigo y Trabajo Penado en la Historia de Colombia en los siglos XVI a XX, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este es un espacio creado para visibilizar y difundir los saberes construidos desde nuestra comunidad académica, una oportunidad para compartir con el público general los aportes de trabajo investigativo, pedagógico y creativo de los docentes. Saludamos a las personas que nos acompañan en esta tarde cultural, y para el lanzamiento de este libro nos acompaña Mabel López Jerez, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Historia de la Universidad Javeriana, profesora asistente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia desde febrero de 2024 y catedrática de la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena desde 2022. Sus líneas de investigación son la historia con perspectiva de género y la criminalidad, la justicia en el periodo virreinal y la divulgación histórica. Desde el 2020 lidera el canal de YouTube La Historia detrás de los libros. Asimismo, nos acompaña Maribel Venegas Díaz, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha concentrado en la historia del delito, el castigo y la cárcel. Además, ha trabajado en la creación y edición de contenidos en ciencias sociales para la educación básica y media. Por su parte, Jacobo Zuluaga Forero es magíster en Historia e historiador de la Universidad Nacional de Colombia, ganador del concurso Mejores Trabajos de Grado de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del seminario de la línea de Historia Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y sus temas de investigación se centran en la historia de las colonias penales en Colombia, la historia ambiental y la historia de las aves y el cambio territorial. Por último, está con nosotros Óscar Armando Castro López, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y postdoctor del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Profesor titular de Vinculación Especial de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y docente de Ciencias Sociales en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, de la Secretaría de Educación de Bogotá y expresidente de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia. Es un placer presentarles a estos docentes muy bien preparados que nos van a contar un poco sobre este libro que ha sido de gran aporte para la literatura, para el conocimiento, no solamente en el Caribe, sino a nivel nacional. Entonces los dejo con la profesora Mabel López, que estará dirigiendo en este momento este conversatorio. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan aquí y a quienes nos vean a través de las redes que por allí están transmitiendo. Para nosotros es un verdadero placer publicar esta primera obra compilada en una casa editorial que ha sido muy bondadosa con nosotros, la Universidad del Magdalena. Adicionalmente, pues esta obra se inserta en esta casa editorial porque abrimos este libro con dos temas relacionados con esta región, particularmente la pena de galeras y la pena de trabajo forzado. La historia de este libro es básicamente la historia que tenemos todos los investigadores que trabajamos del periodo colonial al siglo XX, cuando tratamos de entender los procesos judiciales y cuando tratamos de entender qué ocurre con los individuos que han sido investigados luego del proceso y cuando se produce la condena. Partimos de la idea de que había una continuidad entre la cárcel del periodo colonial hasta el siglo XX y fue maravilloso en el proceso
en el proceso de hacer ese ejercicio, encontrar que si bien hay algunas similitudes, por ejemplo, las condiciones, la vida cotidiana en estos espacios, hay muchas especificidades respecto a la cárcel, y no solamente está la cárcel, están los presidios, está el trabajo penado, y adicionalmente están las colonias agrícolas. Entonces, somos 9 autoras y autores que trabajamos estos temas, cada uno digamos, reflejando también el periodo de su experticia. Muchos venimos desde la historia del delito y de la administración de justicia, y pues creemos que este es un aporte significativo en esa línea, porque en Colombia no existe un libro que responda a la historia de los espacios de encierro, de las penas, del trabajo forzado, etcétera, en la larga duración. Entonces nos acompañan hoy aquí Maribel Venegas, Jacobo Zuluaga, Óscar Castro, y la idea es poderles contar un poco a ustedes de qué trata el libro y cuáles han sido las dificultades para desarrollar esas investigaciones, cómo rastrear estos espacios de encierro o estas penas, y cuál es digamos, como la metodología a partir de la cual se acercan. Entonces, quisiera primero, digamos, como en orden de aparición en el libro, primero está Maribel, para el siglo XIX, luego está Óscar Castro, y cerramos con un excelente trabajo de Jacobo Zuluaga sobre las colonias agrícolas de los llanos. Entonces, Maribel, si te quieres presentar y contarnos un poco qué pasa con las mujeres, porque sobre todo tu trabajo es como con esta perspectiva de género, qué pasa con las mujeres en tu capítulo, las cigarreras. Gracias, Mabe. Muy buenas tardes para todos. Soy Maribel Venegas. Este capítulo que yo escribí para el libro se basa en un aspecto muy importante que encontré en mi tesis de maestría. Es acerca del trabajo de las mujeres que estaban recluidas en un centro de reclusión a mediados del siglo XIX en la villa de Guaduas. Resulta que en ese entonces habían solamente 3 grandes centros de reclusión, y este se ubicó estratégicamente en un lugar y en un momento de la historia de Colombia en el que era muy importante, el que llegó a ser el tabaco muy importante en la consolidación de la economía nacional y a nivel de la exportación. Y estas mujeres que estaban recluidas porque estaban pagando una pena, estas mujeres formaron parte de la fuerza laboral que dinamizó la economía del tabaco a mediados del siglo XIX en Colombia. Pues este capítulo quiere mostrar, por un lado, cómo cómo la economía nacional se puede ver desde un ángulo diferente el estudio de un centro de reclusión. Usualmente se habla de la precariedad. Cuando uno se encuentra con las fuentes, es básicamente los edificios están cayendo, no hay para los salarios de los funcionarios, hay fugas. Esa es como la constante. Pero este capítulo lo que quiere ver es desde otro lugar, desde otra perspectiva, cómo el centro de reclusión y cómo estas mujeres que estaban supuestamente aisladas del resto de la sociedad formaron una parte activa en la economía y en las dinámicas que se estaban dando en ese momento en Guaduas, en toda la zona de Guaduas, Honda y Ambalema, en torno al tabaco. Si bien al hacer un estudio, digamos, ya puntual acerca de cómo afectó, digamos, cómo retribuyó su trabajo en términos económicos, digamos, en comparación con las mujeres libres, encontramos que efectivamente no fueron remuneradas como lo eran las mujeres libres, que estaban en la misma zona, en cigarrerías, y tuvieron uno de los sueldos, o sea, tenían unos salarios y unos pagos muy altos en comparación con mujeres en otros lugares de Colombia. Si bien ellas no tuvieron ese tipo de retribución, ellas sí estuvieron y formaron parte de ese cuerpo, de esa fuerza laboral que dinamizó un momento importante en la historia de Colombia en torno a la economía del trabajo. Ese es básicamente mi capítulo.
Entonces aquí con Maribel pues introdujimos el tema del trabajo penado articulado a una línea económica muy importante en el siglo XIX. Esto que Maribel investigó se conoce como la pena de presidio, ¿no? En este lugar de reclusión, recordemos que eran 3 en Colombia, y resulta que las mujeres, independientemente de la pena por la que fueran condenadas, iban a los lugares de reclusión. O sea, el lugar de reclusión se llama Centro de Reclusión de Guaduas. Se suponía que iban a pagar la pena de reclusión, pero las mujeres eran condenadas por penas de presidio, reclusión, trabajo forzado. Los hombres, si eran por ejemplo, por trabajo forzado, iban a Cartagena o a Panamá. Si eran de presidios, lo que hacían era que se formaban unos grupos de trabajo y los hombres eran los que trabajaban en la construcción de un puente. Ellos estaban con grilletes y eran como unas unidades móviles que trabajaban en la construcción de lo que se requería en los lugares en donde eran condenados. Pero estas mujeres pagaban estas penas, reclusión, trabajo forzado y presidio en estos lugares. Es por eso que el Centro de Reclusión de Guaduas, si bien era un sitio en donde también había hombres condenados, la mayoría de la población que estaba pagando pena eran mujeres, porque ahí estaban todas las condenadas prácticamente de la zona centro del país. Había otro centro de reclusión en Popayán y había otro centro de reclusión en Cartagena. Entonces es importante la visibilidad femenina en estos lugares de castigo, porque ahí estaban las mujeres condenadas del país. Esta pena de presidio es un continuo desde inicios de la colonia hasta el 19, y Óscar Castro se centra precisamente en este tema. Normalmente, digamos, el público común puede pensar que cárcel, presidio y prisión, los tres son sinónimos, y uno de los aportes que hace precisamente este libro, que está más dirigido pues también al público general, es hacer esa claridad. Entonces, Óscar, si quieres contarnos un poco sobre los presidios del siglo XIX, que son tu tema, y cómo se articulan también un poco como con la legislación y las otras variables que tuvimos. Vale, muchas gracias, Mabel, y también al público asistente y a la Universidad del Magdalena, que nos acoge acá en la FIBO 2025. Bien, quiero comenzar precisamente por lo último que termina mencionando Mabel, y es que igual el libro está abierto a un público en general, y por lo tanto el libro le induce al lector respuestas que tenemos sobre nuestro presente, y nuestro presente nos habla de instituciones penitenciarias totalmente sobresaturadas, gran cantidad de presos, multiplicidad de delitos, etcétera, y justamente desde allí es desde donde la obra empezamos a rastrear y a explicarle al lector cómo se ha construido la cuestión del castigo del delito justamente en nuestro país. Principalmente yo me centro en Cundinamarca, hacia mediados del siglo XIX. Pensaríamos que Cundinamarca únicamente es el departamento que tenemos en este momento, pero la evolución político-administrativa del país en los últimos 200 años ha cambiado muchísimo. Y podemos decir que posterior a la independencia, Cundinamarca, por ejemplo, también tenía a los actuales departamentos del Tolima, del Huila, y parte de los llanos orientales pertenecían al departamento o estado de Cundinamarca, como también se llamó en algún momento. Y el capítulo que menciono tiene, digamos, dos fases, y también constituyen el propósito ideológico con el que se va construyendo Colombia durante todo el siglo XIX, porque ese siglo en particular es cuando nacemos como país, ¿sí? Cuando se empieza a forjar la idea de lo que es Colombia, y dentro de ello es el ideal de un ciudadano, y ese ideal de ciudadano también repercute en cómo reformamos a estas personas que se han desviado, ¿no? Entonces, bajo, digamos, en los preceptos ideológicos liberales está esa cuestión de reformar al ciudadano que ha cometido alguna infracción social, y algo que nosotros pensaríamos, justamente viéndolo con los ojos del presente, es que estos recintos
de castigo, digamos, pululaban delitos que nosotros consideramos hoy graves como el homicidio, delitos, digamos, de esta envergadura, pero para mí, creo que se murió ahí. Realmente la mayor cantidad de delitos refieren a delitos comunes como por ejemplo el hurto, ¿sí? La vagancia, que esto va a ser algo importante porque como queremos construir ciudadanos, el ciudadano que no haga absolutamente nada también tiene que ser corregido y la vagancia también es castigada. O por ejemplo, por otro lado está el canon de la mujer, ¿sí? O el ideal de la mujer que tiene que, digamos, ser ejemplo para su casa, para su padre, para su esposo, en fin. También el propósito de corregir a la mujer que no sigue, digamos, los patrones morales como tal. Sin embargo, a pesar de que se castiga, la cuestión es dónde se castiga. Y vemos cómo a lo largo del siglo XIX no hay instituciones penitenciarias en la provincia, si acaso acá en la capital, en Bogotá, pero en los municipios, en las provincias, no hay donde estas personas que están pagando una pena en particular no tienen donde justamente pagar su infracción, ¿no? Entonces vemos como tal, por ejemplo, en varios municipios donde existe un centro de reclusión, se adjunta una parte del antiguo orfanato u otro edificio de emplazamiento dentro del municipio para llevar a cabo la condena, y en muchos casos los presos o los detenidos son los que construyen la institución carcelaria, ¿sí? En muchos lados son ellos los que tienen que poner los barrotes y buscan entre los presos quien sepa de cerrajería para hacer las llaves, etc. O en otros casos en particular, por la noche ellos van a pernoctar a sus casas. Sí, es bastante curioso, y de día vuelven a trabajar en particular. Y lo otro es cómo se sostienen esas instituciones carcelarias, ¿no? Digamos, el trabajo de fuentes que yo hice se basó en algo que es demasiado rico el siglo XIX, que es la prensa. El siglo XIX es supremamente rico en Colombia de la prensa, y yo me avancé fue digamos, en la documentación oficial que hay alrededor digamos, de la criminalidad, y era un acto loable que los alcaldes, digamos, los que dirigían los centros penitenciarios, se exaltaba el gobernador o los políticos regionales, exaltaban la labor de quien dirigía esta labor en las cárceles, porque lo tenían que hacer por un presupuesto supremamente bajísimo. Y muchos de ellos se apoyaban en el trabajo también de los presos. Entonces creo que es Mariel quien toca el tema. El siglo XIX también es característico en Colombia el cultivo del tabaco. Entonces, cómo los presos son los que van a fabricar los cigarrillos, etcétera, ¿sí? Y cómo a partir de ello, digamos, no sabemos de qué manera, porque la fuente no nos lo dice de manera tan concreta, pero como esos recursos también sirven de una u otra manera para el sostenimiento mismo a los presidios, porque va a ser bien particular, quienes van a estar detenidos tienen que velar por absolutamente todo, no solo por la comida, sino por su fabricación, etcétera, hasta con la ropa con la que se visten, ¿no? Entonces, digamos, ese es el propósito de construir país. Algo en particular me encuentro en las fuentes, por ejemplo, con el coronel Agustín Codazzi, previo a que inicie la comisión coreográfica, como él tiene un contrato para abrir el camino de Ambalema, para conectarlo con el puerto de Honda, y resulta que mucho de este trabajo que se hace para abrir los caminos, etcétera, lo hace la mano de obra de los presos, ¿sí? Y pues para Agustín Codazzi, pues él manda su correspondencia al gobierno nacional, porque resulta que para él es muy difícil que los presos lleguen al lugar donde él está, ¿sí? Y después tenerlos que volver más tarde al lugar donde ellos van a pernoctar, en vez de quedarse con los demás en el campamento, etcétera, porque las cuestiones, digamos, de transporte eran supremamente precarias, ¿no? Entonces eso es como ese propósito ideal de cómo se forma el país, etcétera, y también después cómo dar un vuelco cuando llegan de nuevo los conservadores, porque ya no es el ideal del ciudadano, sino el disciplinamiento. Entonces eso va a tener otro tipo de connotaciones. Bueno, Oscar, ahí hacemos una regresión en el tiempo para luego irnos al tema que trabaja Jacobo, porque Oscar ha hablado de un modelo de ciudadano, ha hablado también de cómo los mismos
delincuentes son los que tienen que construir y sostener el presidio. Y en este libro, los primeros capítulos nos hablan precisamente de eso. En el marco de las reformas borbónicas, la inquietud por precisamente la utilidad de los individuos y cómo los criminales tienen que también contribuir pues, al desarrollo, de cierta forma, en este caso, pues, del virreinato, como decía Maribel, construyendo puentes, construyendo caminos. Ese es el trabajo de presidio, pero también vemos esa utilidad muy temprano en la colonia a través de los textos de Sebastián Amaya y de Lilia Martínez, en los que muestra cómo los hombres que son relacionados con un proceso judicial, los hombres son destinados a la pena de galeras, que era remar en las embarcaciones reales. Piensen ustedes que todo esto fuera una de esas grandes embarcaciones y eran hombres que estaban condenados a remar para que se pudiera mover esta embarcación, ¿no? Entonces era una pena pues terriblemente infame, morían en ese proceso también. Y en el caso de Lilia Martínez, ella nos cuenta sobre el trabajo utilitario asociado a prestar el servicio en los ejércitos del rey. Entonces estaba destinado también a individuos que se consideraban vagos y maleantes, y aquí lo que vemos es que esos individuos pues eran fundamentalmente mestizos pobres, hombres mestizos pobres, y se ampliaron el espectro de los delitos para tener cada vez más hombres de estos para las galeras y para el ejército. Adicionalmente, pues lo que vamos a ver también con este tema de la moral y de la utilidad, en el caso de Mateo Quintero, pues las visitas de los funcionarios con una mentalidad más ilustrada, pensando precisamente en cuidar la moral y en que estos espacios sirvan para desarrollar pues, también la utilidad de los presos. En el capítulo que yo hago, pues menciono un poco de todo lo que han dicho un poco para el periodo colonial, y coincido con Oscar en que vemos a los individuos construyendo estos espacios. En mi caso son vecinos, es decir, no necesariamente no criminales, sino vecinos, individuos de las pequeñas villas que, angustiados por la alta criminalidad, se unen para construir estos espacios donde se puedan guardar los criminales mientras se desarrolla el proceso judicial. Y eso es algo, pues, a mi modo de ver, muy curioso, porque uno pensaría que la creación de estos espacios, la construcción, debería estar en cabeza pues, de la administración virreinal, y encontramos casos de indios construyendo estos espacios, de personas del cabildo construyendo estos espacios, incluso de un maestro de escuela que tomó una habitación de su casa para poner un cepo y disciplinar a las personas que no se comportaban muy bien. Entonces, para que veamos un poco cómo estos temas están atravesados por la utilidad y por la moral. Y en el caso de Jacobo, no solamente es ese tema, sino es también la utilidad de los presos, pero también cómo alejar a los presos de la sociedad para que no sean un factor digamos, como de contaminación moral. Y pues hace poco el gobierno decía que esta administración que querían hacer más colonias agrícolas, porque creo que solo existe una, así que este capítulo que aporta Jacobo es supremamente valioso para hablarnos de una institución que también jugó un papel muy importante, en este caso a comienzos del siglo XX. Bueno, mi capítulo se titula Las colonias penales del Meta, una cárcel entre ríos, las colonias penales del Meta en los albores del siglo XX. Aquí lo que yo intento hacer es reconstruir una historia de 3 décadas
de cómo en Colombia se intentó establecer esta tipología de establecimiento de castigo, que era diferente a estos que mencionaron anteriormente, que consistía en justamente ubicar colonias con los considerados criminales en territorios que no habían sido aún, digamos, controlados por el Estado, por los gobiernos. Hicieron parte también de un proyecto nacional de construcción de nación, unificar, y preocupados también por la cuestión panameña de la separación de Panamá a comienzos del siglo XX. Entonces se reconstruyen 4 intentos desde 1905 hasta 1928 de construir las colonias en la Intendencia del Meta. Y como dice Mabel, pues hizo parte de, digamos, un pensamiento en torno a alejar a las personas lo suficiente para que no contaminaran la sociedad, pero tenerlas lo suficientemente cerca para controlarlas. Una de las cosas que me parecen más interesantes es pensar en las colonias desde las características biogeográficas del país, porque se pensó mucho en, digamos, las prisiones naturales, es decir, que la naturaleza creara las barreras para que las personas no pudieran escapar de ahí. Por eso es que se llaman una cárcel entre ríos, porque los 4 intentos de hacer las colonias penales fueron entre ríos. O también con la cordillera, cuando habían montañas de vegetación y barreras naturales prácticamente inquebrantables. Entonces, digamos, esta investigación se hace a través de fuentes normativas, se reconstruye toda la normativa para, digamos, toda la legislación que se tuvo que crear para que establecimientos existieran. Por otro lado, las comunicaciones entre el Ministerio del Gobierno y la colonia, y por otro lado también un análisis biogeográfico. Justamente también se pensaban en tierras que fueran productivas para el cultivo del maíz, el trigo, el plátano. Se pensó en esos dos sentidos, que fue, por un lado, una colonización territorial y por otro lado, personas nuevamente útiles para la producción de productos que se pudieran comercializar en el territorio. Finalmente, al igual que otras instituciones penitenciarias, también ayudaron a la conexión territorial, la construcción de caminos, puentes, particularmente las ermetas sirvieron para la conexión entre Venezuela y los llanos, entre Bogotá y Villavicencio, y también para poder cruzar justamente los ríos de estos territorios. Eso sería todo. Señalar que uno de los últimos capítulos se refiere a una institución que tendría que estar sí o sí en un libro que se refiera a los espacios de encierro, que es el panóptico. En este caso, este capítulo lo aporta el profesor Alejandro Londoño de Medellín, y él estudia particularmente la cárcel distrital de La Ladera entre 1923 y 1976, y cierra, digamos, el libro aportando una idea que creo yo que es constante en todos los capítulos, y es cómo estos proyectos surgen con una intención de mejorar, de civilizar, de darle utilidad a individuos que se creen son perjudiciales para la sociedad, pero finalmente es un proyecto fallido. Es un proyecto fallido. En la introducción abrimos contando un poco las condiciones de criminalidad que se dan dentro de las mismas cárceles. Cuando nosotros estábamos por entregar el libro a impresión, acababan de matar al director de la cárcel Modelo, un atentado que le hizo pues un preso que estaba dentro de la cárcel, porque se molestó por las continuas requisas y las medidas administrativas que estaba tomando. Y digamos, hay unas continuidades, esa criminalidad, esa corrupción que hay en estos espacios, el hacinamiento, el hambre, la insalubridad y continuas deseos de fuga, ¿no? Entonces,
contarles un poco eso, que esos son los temas que finalmente encontramos eran comunes a todos nuestros capítulos, y en el proceso pues nos dimos cuenta de que no se puede hablar de la cárcel del 16 al 20 porque tiene distintas transformaciones, usos, e incluso sujetos en los que se centra, ¿no? Entonces quisiera preguntarles ahora a ustedes si pueden contar un poquito sobre las dificultades de este tipo de investigación, porque pues también nos acompañan público que no necesariamente es historiador. Entonces, ¿qué implicó hacer esta investigación en términos de fuentes? La mayor dificultad que yo encontré al realizar el estudio fue efectivamente poder encontrar información de mujeres que efectivamente habían sido condenadas, o sea, su sumario, y que efectivamente habían pagado su pena en el centro de reclusión. Es decir, por un lado hay bastante información de cuadros en los que en el juzgado o a través de listas, incluso en los mismos periódicos aparecen las personas que son condenadas y en qué centro están, en qué lugar están. Entonces, por un lado, llegar a, digamos, a hacer ese match entre los condenados y las personas que efectivamente cumplieron la pena en el lugar de castigo. Esa fue la gran barrera que yo me encontré, porque me encontraba con unas listas tremendas de personas que eran condenadas, como lo decía Oscar, la mayoría por hurto, el delito pues por el que más eran condenados, pero por otro lado solo pude encontrar básicamente como 3 evidencias o 4 evidencias de mujeres que efectivamente fueron condenados y pagaron la pena en el centro de reclusión de Guaduas. Ahí es cuando, ante esas dificultades y esas situaciones, lo que uno busca es tratar de nutrirse de otro tipo de fuentes, y en mi caso fue muy importante encontrar en los escritos de la familia Samper acerca de, por ejemplo, el del diario, el diario de Samper, en el que efectivamente él habla acerca de mujeres, de que ellos, la familia Samper, actuaba como juez o como abogado defensor o algo en las causas de Guaduas, incluso con algunos nombres. Entonces ahí es como la creatividad en la que, si bien se encuentra uno con un muro en la parte, uno quisiera encontrar el expediente ideal, la fuente ideal, y realmente no la va a ver. Pero ahí es donde uno puede acudir a los diarios de viajes, en mi caso a los escritos de la familia Samper, y triangulando las fuentes fue donde pude encontrar algunos insumos en los que pude realmente verificar y poder narrar esa historia que es tan difícil de mostrar, de visibilizar, y es la vida de mujeres, o sea, carne y hueso, incluso con rasgos físicos, poder hablar acerca de ellas. Encontré acerca, por ejemplo, había niñas recluidas que eran muy buenas y muy eficientes en la construcción de los cigarros. Había otra mujer que se llamaba Narcisa y llegó a ser tan buena entre sus compañeras que la nombraron capataz. Entonces, o sea, pues imaginemos lo que eso significa, ¿no? Ser una figura de autoridad, pero también ser a nivel horizontal, digamos, a nivel con sus demás compañeras de trabajo, digamos, imponer el castigo entre las mismas condenadas. Entonces, esa fue la dificultad que encontré, pero también ahí es donde se juega un poco la creatividad y el uso de las diferentes fuentes en las que uno va a encontrar la información que puede ayudarle como a consolidar las tesis y lo que uno quiere pues probar o mirar o estudiar. Oscar. Bien, hay un historiador italiano que, digamos, nosotros los historiadores tenemos como de referente, que es el profesor Ricardo Ginsburg, y él habla en un libro de un señor por allá en la Edad Media que se llamaba Menocchio, y al hombre le dio por preguntarse cómo estaba hecho el mundo y por decirle a la gente que está alrededor de él cómo estaban hechas las cosas, que él pensaba de Dios, y todo eso pues fue procesado por la Inquisición. Entonces, cuando Ginsburg encontró, me imagino, esta fuente, pues encontró un santo grial porque escuchaba al otro, ¿sí? a una persona del común hablar. Y acaba el punto que cuando los historiadores nos enfrentamos a los archivos, a las fuentes, realmente son fuentes oficiales, ¿sí?
que hacen funcionarios, que hacen jueces, etcétera. Y yo creo que el punto parte acá del ejercicio hermenéutico, es decir, cómo nosotros entendemos el documento y hacemos hablando más allá de lo evidente. Me explico lo siguiente, porque Mariel lo tocó en varios momentos. El hecho, también me encuentro partes donde también hay un ascenso, hay una promoción de los presos más distinguidos que colaboran dentro de la cuestión de la cárcel, y es un ejercicio también psicológico de que hay unos promocionados y otros no, unos que sí se comportan, unos que tienen ese propósito de ser corregidos frente a otros que no. O por ejemplo me encuentro con otras fuentes de mujeres que son castigadas por actos de lenocinio, ¿sí? O por no seguir el canon tradicional, por fugarse de su casa. Entonces recuerden que ahorita yo les comentaba que en algunos de estos establecimientos los presos iban a dormir a la casa y volvían al otro día. Pues en el caso con las mujeres, para evitar estos actos en contra de la moral, era una necesidad de que las mujeres sí tenían que quedarse esa noche ahí para que no lo hicieran de las suyas por fuera. Entonces, obviamente el documento no lo dice así porque uno lo que ve son tablas, en muchos casos lo que uno son tablas, y el informe, y justamente ese es el propósito del historiador, empezar a deducir en ese ejercicio de entender cómo está construido la política. Muy bien, Jacobo. Bueno, creo que mi mayor dificultad fue espacializar los lugares a los que se referían las fuentes. Cuando uno revisa fuentes, uno generalmente no las encuentra en orden cronológico, sino pues encuentra pedacitos, palabras similares, y como fueron 4 o 5 intentos de hacer la colonia penal, yo pues veía referencias a ella, pero en distintos lugares. Entonces fue comenzar a reconstruir eso territorialmente y mirar mapas, y también ver cómo los nombres de los lugares cambian en el tiempo, el nombre de los ríos, el nombre de las montañas, el nombre de las minas, cambian en el tiempo. Entonces mirarla a través de datos actuales como es Google Earth o Google Maps es complejo. Entonces fue pues un reto chévere porque fue espacializarlas, es decir, dónde estaban y ver si realmente hacían parte de ese proyecto de hacerlas en medio de la naturaleza. Entonces, Bueno, en mi caso, y creo que es algo común sobre todo a los textos, al mío, al texto de Carolina Badía, de Mateo Quintero, nosotros trabajamos a través de informes de cárceles, listas de presos, informes de las visitas a las prisiones, porque era obligatorio hacer visitas oficiales para garantizar que los presos estuvieran siendo bien tratados y para identificar qué condiciones había que corregir, digamos, a nivel de infraestructura o de trato. Entonces, inicialmente para mí este trabajo fue el trabajo con el que me iba a presentar al doctorado, mucho antes de decidir hacer el trabajo que hice, y hice una investigación durante 6 meses en el Archivo General de la Nación y levanté prácticamente toda la información en una base de datos de todos los informes y visitas a las cárceles, y crucé con mi tema, que mi tema de experticia es la violencia conyugal. Entonces allí emergieron no solamente estos proyectos de edificación de cárceles en el marco de una filosofía que se llamaba el proyectismo, que era identificar un tema, los ilustrados, los pensadores, los académicos encontraban un tema que había que solucionar y planteaban un proyecto, digamos, que cubriera todas las posibles aristas y se lo presentaban al rey. ¿Sí? Entonces, ante la criminalidad o ante los problemas de moral o ante la ociosidad, está este proyecto. En mi capítulo hay un ejemplo muy bonito de eso, y es un proyecto del obispo de Cartagena, en el que propone hacer una casa de recogidas y cárcel del divorcio para encerrar allí a las mujeres que no son obedientes con su marido, que les son infieles, o a las mujeres criminales.
y suma dos instituciones que son de naturaleza distinta, la casa de recogidas, que es más asistencial, más de asistencia, y que viene más asociado pues como a la historia de la conventualidad, y la otra que es una institución más de origen punitivo, si se quiere. También en ese capítulo es importante, y en el de Carolina, reconocer que los espacios para las mujeres fueron el inicio de la cárcel como la conocemos hoy. Las primeras realmente espacios punitivos se estrenan con las mujeres, y creo que eso es interesante. Bueno, en este texto nosotros nos preguntamos por qué papel tuvieron los espacios de encierro, detención, castigo y trabajo penado en la administración de justicia entre el periodo virreinal y el siglo XX, cuáles fueron sus variantes según el tipo de condena, quiénes eran destinados a ellos y cuáles eran sus derechos y deberes, quién los dirigía y cuáles eran sus dinámicas administrativas, cómo se financiaban y en qué consistía la vida cotidiana de estos recintos. Y allí emergen muchas voces, emergen muchas problemáticas, emergen también muchas soluciones. Quisiera que cerráramos comentándole al público por qué creen ustedes que el público debería comprar el libro ahora que terminamos la presentación. Bueno, pues la invitación es para que compren el libro por varios motivos. El primero, porque fue hecho y editado con mucho cariño, y en realidad en cada capítulo hay una historia de cada uno de los actores, que no es solamente del tema que hay, sino también de cómo se aborda un tema, cómo se puede explorar. Por ejemplo, en el caso del capítulo de Jacobo, la parte de la historia ambiental es muy bella, porque nos está mostrando cómo a partir de analizar el sistema penal uno puede considerar otras variables, como por ejemplo, bueno, la geografía de Colombia, cómo la geografía de Colombia también ha sido tenida en cuenta como para formar esas cárceles naturales, ¿no? También es como esa riqueza en los detalles que cada uno de los autores aporta al libro, y que nos hace pensar en la historia del castigo, en los lugares en donde se han encerrado los hombres y las mujeres, por lo que ahora tal vez solamente la Iglesia Católica considera pecados, porque son transgresiones que son algunas todavía están en el sistema, digamos, están reguladas penalmente, pero hay muchas conductas que no forman parte ya del catálogo de delitos. Es como ver esa riqueza. Hay, por ejemplo, apartados, hay unas imágenes preciosas acerca de las galeras. Ese capítulo primero es para mí revelador, porque es mirar cómo se confluye la historia marítima y la historia penal. Mirar cómo, por ejemplo, Cartagena se convirtió en un sitio en donde llegó la población condenada y simplemente para servir pues al rey. Seamos prácticos, necesitamos gente, traigan a todos los condenados. Mirar todos esos intereses. Hay unos cuadros, y también para los interesados en el tema, hay unos cuadros, por ejemplo, Carolina Badía, tú también tienes, sobre, digamos, donde se sistematiza la información que hay existente. Es un trabajo juicioso que han hecho varios profesionales, cada uno en su parcela, ha tratado de hacerlo como de la mejor manera posible. Hay imágenes y está escrito para todos los públicos. O sea, por ejemplo, bueno, mi capítulo, ¿no? Empieza con una historia que la puede leer mi sobrina de 5 y 9 años, que la comenzó a leer mi papá cuando le llegó el libro, y que remite a algo que le puede por lo menos a él iluminar acerca de sus vidas y acerca de la realidad de lo que estamos viviendo en Colombia en los sistemas penitenciarios. Y es que prácticamente como que se perdió el objetivo de para qué castigar y cómo estamos castigando y quiénes están realmente allá. O sea, si no tenemos nosotros una perspectiva histórica de cómo se ha castigado, y como si no hacemos como un inventario de qué es lo que hemos recorrido, muy difícilmente se va a poder entablar una discusión de qué es lo que necesitamos y hacia dónde deberíamos ir. Ese objetivo sigue siendo una deuda, lo seguimos viendo todos los días, y una primera aproximación es este libro en el que podemos mirar en perspectiva histórica cómo esos proyectos, cómo se han dado, bueno, perdón la expresión, como dando tumbos para traer qué podemos hacer con una población que sabemos que actualmente es pues marginalizada y que no es tenida en cuenta, digamos, en los proyectos de nación, sino simplemente se está tratando de anular. Esa es mi invitación. Bueno, pues yo creo que
entre muchas cosas para las que sirve la historia es para pensar en el presente, y como lo dice Maribel, creo que el libro muestra unas constantes de más de 4 siglos que uno dice cómo es posible que se siga pensando tan similar en el presente. Entonces creo que es muy útil para pensar sobre nosotros, sobre la sociedad que hay ahorita, sobre cómo se ha utilizado también la criminalidad para tener personas útiles ante el Estado y las instituciones de poder. Y creo pues que es muy valioso además porque, como dice Maribel también, pues son muchas visiones distintas. Son investigadores de muchos lados, que investigan varios periodos, varios lugares, y eso hace que sea un trabajo muy rico, pero también que no sé si siempre pasa así en las compilaciones, pero están todas muy muy conectadas. Entonces creo que eso pues es muy valioso. Bien, ¿por qué comprar el libro y por qué leerlo? Pues por la sencilla razón que está muy bueno el libro y muy lindo, muy bien editado. No, por el propósito fundamental de esto es sencillamente de que este es un tema que no se ha hablado en el país. Y somos muy poquitas las personas que en el país que hablamos justamente de la historia de la criminalidad. ¿Sí? Y no más acá los presentes, pero otro grupo más no somos, o sea, no es un campo del conocimiento, digamos, demasiado estudiado. Y lo otro, digamos, el hecho fundamental de esto, aquí me remitiría a otra conversación, es para qué enseñar historia, ¿no? De hecho, este libro lo hicimos, con este libro y con Mabel hicimos un ejercicio muy bonito hace como un mes, que fue con mis estudiantes de colegio. Nos llevamos a la Universidad Nacional e hicimos todo un ejercicio de fuentes, etcétera. Ellos previamente habían leído unos capítulos. Entonces, el punto como tal es que si las editoriales saben que este tipo de conocimiento, este conocimiento histórico, se compra, circula, etcétera, los historiadores van a dejar de escribir para círculos muy pequeños, para revistas indexadas, y van a empezar a escribir para públicos mucho más amplios, que ese es donde nos interesa que llegue ahí, que el ciudadano, el común, pueda leer, acercarse justamente a un conocimiento como este. Como bien decía Jacobo, la historia es un conocimiento no del pasado, es un conocimiento dialéctico que nos lleva al pasado, al presente y al futuro. Si nosotros sabemos cómo funciona o cómo ha funcionado esa institución en nuestro país, la institución carcelaria, podemos entender que propuestas como la prisión perpetua es simplemente populismo, ¿sí? Podemos llegar a entender, digamos, a atar esos hilos del pasado para que nos contesten problemas de nuestro presente. Yo creo que ese es el punto de la importancia de acercarse a esta obra. Bueno, y en mi caso, que soy historiadora, pero también divulgadora, creo que es un ejercicio interesante de poner en valor las investigaciones de todos. Este es un capítulo que salió en todos los casos de una arista de la investigación. En el caso de Jacobo es su tesis premiada, en el caso de Maribel es una parte, un capítulo también de su tesis más desarrollado, en el caso de Oscar también, y además una experiencia anterior al doctorado con este tipo de fuentes que no lo mencionaste, pero bueno, es un acervo que maneja la Universidad Distrital, que está muy poco explorado y que Oscar además lo pone en valor con tecnología, con Atlas T. En mi caso también, pues lo que les digo era el proyecto anterior, Mateo también, o sea, todos lo que hicimos fue poner en valor partes de nuestras investigaciones, entonces ver el potencial de cómo un libro puede servir para divulgar la investigación histórica. Nuestro sueño es que este libro pueda ser trabajado en el IMPEC y es el paso que vamos a seguir. Ya estamos haciendo los contactos con la institución para tratar de llevar estos temas y con los autores, las y los autores, poder comentarles, hacer talleres con las y los reclusos, porque realmente la vocación de este libro debería ser que ellos pudieran entender digamos como el pasado de este espacio en el que ellos y ellas se encuentran. Entonces, pues nada, agradecerles mucho a quienes nos acompañaron, a las familias,
que sabemos que están muy orgullosos de nuestras y nuestros autores, a los amigos que siempre han estado ahí de manera solidaria, a los colegas, y pues esperamos que el libro se presente en más espacios y que sea ampliamente conocido y adquirido. Quienes quieran comprarlo lo pueden encontrar aquí y pueden llevarse la firma de una vez de los autores. Muchas gracias a todas y a todos.